Algunos antecedentes de la Segunda Guerra Mundial es el Tratado de Versalles, la crisis del 29 y los sistemas totalitarios. El Tratado de Versalles fue uno de los acuerdos de paz que pusieron fin definitivo a la Primera Guerra Mundial el 28 de junio de 1919. Este tratado entró en vigor a partir del 10 de enero de 1920, sometiendo al Imperio alemán a un estricto régimen de desarme. Lo obligó a asumir toda la responsabilidad moral y material de lo que hasta entonces había sido el mayor y más catastrófico conflicto armado de la historia moderna de la humanidad. En consecuencia, fue parcialmente responsable del ascenso del nazismo y del acceso de Adolfo Hitler como dictador alemán. La crisis del 29 fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, tomando en cuenta el alcance global y la larga duración de sus secuelas. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Algunos sistemas totalitarios son el comunismo ruso, el nazismo y el fascismo italiano. El comunismo ruso, que es dirigido por Joseph Stalin, más precisamente stalinismo, es un término utilizado para referirse a la teoría y práctica asociada al gobierno de la Unión Soviética, de carácter totalitario y dictatorial, el cual prohíbe cualquier tipo de propiedad privada, libertad de expresión y libres mercados con el extranjero. El nazismo, doctrina e ideología política elaborada por Hitler de carácter ultranacionalista y expansionista, el cual defendía la superioridad racial del pueblo alemán y la total eliminación de cualquier otra raza, particularmente judíos y africanos, por ser considerados inferiores. El fascismo italiano. Este fue dirigido por Benito Mussolini. El Estado fascista fue un Estado totalitario. El gobierno y la burocracia estatal trataron de intervenir en todos los ámbitos de la vida. Coartaron la libertad de los individuos. El Estado trató de controlar la escuela, la juventud, la vida laboral y empresarial, el mando femenino y los medios de comunicación. Algunas de las causas de la Segunda Guerra Mundial fueron las alianzas internacionales. La primera, en 1934, entre Polonia y Alemania. Fue un pacto de no agresión, firmado entre Alemania y el régimen de mariscal polaco el 26 de enero de 1934, que calmó las tensas relaciones entre Polonia y Alemania y dio paso a un lustro de relaciones más estrechas entre ambas naciones hasta que Hitler, tras la crisis de Múnich del otoño de 1938, reactivó el conflicto con Polonia, exigiendo concesiones territoriales en el invierno y la primavera de 1939. La segunda se da en 1935 entre Francia y Checoslovaquia y la URSS, Tratado de Franco-Soviético y de Asistencia Mutua. El objetivo era envolver a Alemania nazi en 1935, con el fin de reducir la amenaza de la Europa Central. Sin embargo, después de la declaración del rearme alemán en marzo de 1935, el gobierno francés obligó al ministro de Relaciones Exteriores a completar los arreglos con Moscú que Barthou había iniciado. Las alianzas internacionales se dio en 1836, Alemania, Italia y Japón, formando la Alianza del Eje. Estos tenían dos intereses en común. Uno era la expansión territorial y la fundación de imperios mediante la conquista militar y el derrocamiento del orden internacional posterior a la Primera Guerra Mundial. Y el otro era la destrucción de la neutralidad del comunismo soviético. Otra de las alianzas internacionales se dio en 1939, Italia y Alemania, formando el Pacto de Acero, oficialmente denominado como Pacto de Amistad y Alianza entre Alemania e Italia. Fue un acuerdo político-militar firmado el 22 de mayo de 1939 en Berlín entre los ministros de las Relaciones Exteriores Galeazzo por el Reino de Italia y Joachim por Alemania, en el que se sentaban las bases de un futuro apoyo mutuo en caso de la guerra. Otra de las alianzas internacionales se dio en 1940. Alemania, Japón e Italia, formando el Pacto de Tripartito del 27 de septiembre de 1940, que establecía una alianza entre Alemania, Japón e Italia. Fue conocido como el Eje de Berlín, Roma y Tokio, o como la Alianza del Eje. Estos tres países reconsideraron la hegemonía alemana sobre la mayor parte del continente europeo, la hegemonía italia sobre el Mediterráneo y la hegemonía japonesa sobre el Asia del Este y el Pacífico. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de la ONU, que ésta se creó para mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales
y servir de centro de armonice las acciones de las naciones. Su carta se firmó el 26 de junio de 1945 por los representantes de 50 países. Otra de las consecuencias fue la creación de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también denominada la Alianza Atlántica. Es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, que fue firmado el 4 de abril de 1949 con el propósito de frenar la influencia de la Unión Soviética en Europa. Por último fue el Tratado de Varsovia, que su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la OTAN, y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que el Tratado Fundacional de la Comunidad Europea de Defensa permitía reorganizar sus fuerzas armadas. El pacto se disolvió el 1 de julio de 1991 tras las revoluciones de 1989, simbolizadas por la caída del Muro de Berlín. Este tratado fue diseñado bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 14 de mayo de 1955 en Varsovia, Polonia. Otra de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es el inicio de la Guerra Fría, que va de 1945 a 1991. Ese fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, liderado por los bloques capitalistas de Estados Unidos y el socialista de la Unión Soviética. Esa guerra estuvo marcada por hechos importantes para la humanidad como lo son la competencia espacial entre ambas potencias, la implementación del Plan Marshall por Estados Unidos para reconstruir Europa, la Guerra de Vietnam que va de 1955 a 1975, la creación del Muro de Berlín en Alemania de 1961 a 1991, la disolución de la URSS el 25 de diciembre de 1991 y la implementación del capitalismo a nivel mundial. Otra de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la utilización de armas de destrucción masiva, que Estados Unidos lanzó a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, dejando un saldo de 246.000 muertes. Con este bombardeo se da fin a la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón ante la guerra.